la gloria de Valencia. Bueno, los desplazamientos son largos. Desde luego que creo que habría pocos viajes más latosos como el de Azovmaz, e incluso los que lo conocen, Pera siempre nos habló de ello, del propio de Banvit, ¿no? El equipo alemán pues será más sencillo desplazarse. Lo que sí que creo es que es un grupo complicado, ¿no? Creo que Banvit no han empezado este año todavía la competición, el año pasado hicieron un temporadón, empiezan a jugar la próxima semana precisamente contra el EFES, tienen el primer partido de liga y tienen muy buen equipo, se han reforzado muy bien. El fichaje de Sami Mejía es un salto de calidad importante para ellos, es un jugador que viene CSK de no jugar, pero es un jugador de primer nivel. Azovmaz siempre ha tenido grandes plantillas, hemos jugado 2 veces allí ya y este año vuelves a ver el roster del equipo que tienen. Llevan 4 partidos de liga, han ganado 3, perdieron en casa contra Químic, vuelve a ser un rival de alto nivel, ¿no? Un equipo veterano. Llama la atención el fichaje de Harris, un americano que viene directamente de Cleveland. Entonces, en ese sentido, pues tres equipos teóricamente que debemos disputarnos 2 plazas, ¿no? A ver, el equipo alemán tampoco le conocemos mucho, sabemos que la liga alemana está creciendo, va para arriba a su nivel, pero no tenemos más referencias de ellos, ni siquiera tienen jugadores que estén en la selección alemana, ¿no? Sí, ten en cuenta que el año pasado nosotros, cuando se va a producir el cruce contra Budusnos, teóricamente las cuentas previas indicaban que el equipo favorito para llegar a la situación era precisamente el Banvit, ¿no? Pero bueno, al final quedaron eliminados. Es un campo complicado, el que mejor lo conoce es Peras, que ha jugado allí y que cuando estuvo en EFES, y siempre nos habló de las dificultades que tenía el pabellón, el viaje y evidentemente, como te he dicho antes, del nivel del equipo. Estamos hablando de uno de los mejores equipos de la liga turca, o sea, no estamos hablando no quiero dar nombres de allí, ¿no? Pero sí que estamos hablando de un equipo, Fenerbahce, Efes Pilsen, Galatasaray, Besiktas y Banvit, y colocarlos en el orden no es sencillo, ¿no? Entonces es un gran equipo, desde luego, el Banvit, seguro que lo es. Charles Davis ha sido el mejor jugador de Azerbaiyán, el que ha hecho que Nikanor Melli no jugara ningún partido del pre-europeo, tampoco lo ha hecho Nelson, jugaba él y algún partido jugó JC Carroll. Entonces nos da pie a pensar de Turkish Match, es uno de los mejores proyectos de baloncesto europeo que hay y ahí está, y se iba a ir, iba a haber muchos equipos que le iban a fichar, iba a dejar de jugar en Banvit, allí sigue. Entonces la plantilla del equipo turco es una plantilla de mucho nivel. La del equipo ucraniano, Azovmaz, como te he dicho, pues siempre hay dudas de cómo van a acabar haciéndolo, ¿no? Pero el roster es importante, ¿no? Pecheró, Serapinas, jugadores con mucha experiencia y un buen grupo de jugadores americanos, ¿no? Lingrid, todos estos. Sí, allí es difícil ser un buen anfitrión si conoces la ciudad. Entonces, sí, bueno, me imagino que Sergei estará contento de volver a Ucrania. Los demás, pues, bueno, como te decía antes, es un viaje, la última vez fue un viaje pesado, ¿no? Desde luego, ya te digo, fueron 2 horas posiblemente de carretera desde Donetsk hasta allí, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Es lo que nos toca. Esperamos clasificarnos y no tener que volver a desplazarnos hasta allí. A priori puedes hacer cualquier cábala. Evidentemente nosotros consideramos que no somos peores que ningún equipo, pero respetamos a todos ellos, ¿no? Vamos a ver también cómo es el orden de los partidos, cómo es el desarrollo del calendario, porque en un grupo tan corto y con un número tan reducido de encuentros eso también es importante. Es posible que en algún caso alguna de las canchas más difíciles del campeonato puedas ir a ella con tu clasificación garantizada o con la del otro equipo ya garantizada, y eso también cambia el planteamiento, ¿no? La forma de enfocar el partido. València Bàsquet Club, des de 1986. Viu l'esperit taronja.